Vamos a ver ahora las propiedades de los números reales. Con los números reales se pueden realizar las mismas operaciones que con el resto de los números, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Para operar con los números reales es necesario conocer sus propiedades. La suma, ¿qué propiedades tiene la suma? Pues la suma de los números reales tiene las siguientes propiedades. Sean A, B y C números reales. Se cumple que la suma es una operación interna. ¿Qué significa eso? Que al sumar dos números reales vamos a obtener otro número real. Por ejemplo, si yo sumo 3, que es un número real, más pi, que es otro número real, la suma de estos dos números, el resultado es otro número real. La asociativa. El modo de agrupar los sumandos, al efectuar la suma, no altera el resultado. Yo puedo agrupar primero estos dos y luego sumarle este, o bien agrupar los dos últimos y sumar el primero. Es decir, 4 más raíz de 2, si lo sumo, y luego sumo pi, va a ser lo mismo que 4 si le sumo raíz 2 más pi. Da el mismo resultado. Conmutativa. El orden de colocación de los sumandos no altera el resultado de la suma. Yo puedo sumar a más b o b más a. Vamos a obtener el mismo resultado. Si sumo 2,25 más raíz de 7, va a dar lo mismo que si sumo raíz de 7 más 2,25. Elemento neutro. El elemento neutro de la suma de los números reales es el 0. Es el número que, sumado con cualquier número, da como resultado el mismo número. Si yo sumo 0 a cualquier número real, voy a obtener el mismo número. Pi más 0, pi. 3 más 0, 3, etc. El elemento opuesto. A y menos A son opuestos, es decir, dos números son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado el elemento neutro. En este caso, el elemento neutro de la suma era el 0, pues dos números van a ser opuestos si al sumarlos me da 0. Por ejemplo, raíz de 3 y más menos raíz de 3. O también 8 y menos 8. Son números opuestos que al sumarlos dan 0, etc. Como consecuencia de estas propiedades, la resta de dos números reales, a menos b, se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. La resta se define como la suma del opuesto. A menos b es lo mismo que a más el opuesto de b. Por ejemplo, 4 menos e, el número e, es 4 más el opuesto del número e. El producto, propiedades del producto. Sean otra vez a, b y c números reales, tenemos que también el producto de números reales es una operación interna. Es decir, si yo multiplico dos números reales, voy a obtener otro número real. Es asociativa. Puedo agrupar los números reales de una manera u otra al multiplicarlos y voy a obtener el mismo resultado. El modo de agrupar los factores al efectuar el producto no altera el resultado. Conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Es decir, yo puedo multiplicar 3 por 2 y me va a salir lo mismo que 2 por 3. El elemento neutro es aquel número que al multiplicar por cualquier número real obtengo como resultado el mismo número que he puesto. Es decir, en este caso el elemento neutro del producto es el 1. Yo si multiplico por 1 obtengo el mismo resultado. El elemento neutro de la suma era el 0 y el elemento neutro del producto es el 1. Antes hablamos en la suma del elemento opuesto, pues ahora en la multiplicación, en el producto de la multiplicación, hablamos del elemento inverso. Un número es inverso del otro si al multiplicarlos obtenemos como resultado el elemento neutro. En este caso, a y 1 partido de a son inversos, cuando a es distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, me da 1, es decir, 3, por ejemplo, y 1/3. 3 por 1/3 me da 1. Por tanto, 1/3 es el elemento inverso del 3 y 3. Distributiva respecto de la suma. El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. Es decir, a por b más c es igual a por b, este por este, más a por c. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo este, entonces esto va a ser lo mismo que 3 por 5 más 3 por 2. Fijaos, aquí esto es 7 por 3, 21, y aquí 15 más 6 también es 21. Observaciones. El elemento opuesto y el elemento inverso de un número son únicos para cada número real, salvo para el 0, que no tiene inverso. Es decir, no existe ningún número real que multiplicado por 0 sea igual
a 1, que era el elemento neutro de la multiplicación. ¿Vale? Son únicos. El opuesto y el inverso son únicos. La regla de los signos del producto de los números enteros se sigue manteniendo con los números reales. Es decir, la regla del producto más por más es más, menos por menos, más, menos por más, menos y más por menos, menos. La división de dos números reales se define como el producto del dividendo por el inverso del divisor. Antes hemos definido la resta en función de la suma, pues ahora definimos la división en función del producto. La propiedad distributiva visto de derecha a izquierda es lo que se conoce como extraer factor común. Esto es muy importante. Hemos visto que A por B más C es A por B más A por C. Esta era la propiedad distributiva. Pues si la vemos al revés, de aquí, de derecha a izquierda, obtenemos lo que decimos sacar factor común. Sacamos este factor, el que se repite, lo ponemos fuera, multiplicado por la suma de lo que me queda. En este caso, suma, porque viene un signo más. 35 más 21 es 7 por 5 más 7 por 3. Se repite el factor 7. Lo ponemos fuera del paréntesis y dentro del paréntesis ponemos lo que queda. El 5, el más y el 3. Acordaos, eso era sacar factor común. 5 más 3, como podéis comprobar, 8 por 7, 56, que es lo mismo que 35 más 21. Que esto en números no lo vamos a usar tanto como luego después en el álgebra, por ejemplo. Esta operación resulta muy útil cuando efectuamos operaciones, sobre todo para hacer también operaciones en cálculo mental, que descomponemos números para obtener números más sencillos que al multiplicarlos o sumarlos sean más sencillos de operar.